Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 8 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Con la vigencia del nuevo Código Penal y sus reformas en materia de corrupción, el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, ha logrado quitarse al menos 17 años de cárcel por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales y fraude. Y pendiente los casos de casación en sala penal, así como la revisión de sentencia solicitada por su defensa en la sala constitucional. Desde su captura en septiembre de 2014, el exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, ha enfrentado más de una decena de acusaciones por el derroche de $47.5 millones, más un caso de almacenamiento de armas de uso comercial y de uso prohibido por el que recibió una primera condena a 10 años que pronto cumplirá. Esta primera condena precedió a otra por la compra sobrevalorada de boletos aéreos para el fallido proyecto de documentación de migrantes en Estados Unidos. Luego otra por el pago de coimas a la empresa COSEM. Pronto los casos judicializados fueron más de una decena y el doctor Zelaya figuró en casi todos. Solo 3 de estos casos cuentan con sentencia firme. Tiene 3 sentencias firmes, ¿verdad? Hay 4 sentencias que están en casación. Y en este momento se están ventilando 2 juicios más, que son específicamente lo que tiene que ver con los 14 contratos, que es lo que está ahorita en los juzgados, y también un caso que se conoce como equipos industriales. Los delitos que más repiten en casos penales seguidos a Mario Zelaya se incluyen en la reforma penal vigente, que no contempla pena de prisión, que en los casos con sentencia firme le restarían unos 17 años de prisión, cifra que sería mayor a 30 en los procesos en casación. Incluso en los últimos 2 casos, denominados equipos industriales y 14 contratos. Han sido ya sentencias firmes. Está el caso de los migrantes, que iba a ser un proceso que el Seguro Social iba a llevar a cabo en su momento en los Estados Unidos con los migrantes para poderlos afiliar al Seguro Social. Está el caso de unas armas de uso prohibido que se le encontraron en unos allanamientos. Está también el caso de coimas, que consistía en dar dinero a algunos miembros de la Junta Directiva del Seguro Social. En solo uno de los casos, mayo de 2021, el doctor Zelaya fue condenado a 31 años de prisión, 18 por lavado de activos sin delito precedente, 8 años por fraude y 5 por violación a deberes de los funcionarios. Este es uno de los casos por los que su defensa legal ha solicitado revisión penal. Si estos delitos han sido rebajados, pues el imputado, en este caso, tiene derecho a que se le revise su sentencia, su pena, y tiene derecho a ser favorecido, ¿verdad? A darle el beneficio que la ley le otorga. Y la autoridad, es decir, la Corte, pues está en la obligación de aplicarle esos beneficios. Corría el año 2014 cuando estalló el desfalco al Seguro Social. El doctor Zelaya huyó a Nicaragua, de donde fue expulsado. Con su captura vinieron más, entre estos ex viceministros, empresarios y personas particulares. A la fecha, el doctor Zelaya se acerca al cumplimiento de 10 años de efectiva prisión. Pero, ¿cuántos cumplirá de los 30 años que manda la Constitución? La suma de tantos procesos y el haberse confluido concursos reales y concursos ideales en los diferentes procesos penales que ya tienen sentencia firme, lógicamente lo precondiciona a estar por lo menos 30 años privado de libertad, es decir, 30 años en prisión. De las causas en casación y revisión penal depende la reducción de años de prisión que la reforma penal en su retroactividad otorga en favor de privados de libertad, de los que el doctor Mario Zelaya es uno de ellos. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más.
El Ministerio Público informó este lunes que lograron una sentencia de privación definitiva de dominio sobre los más de 100 millones de lempiras, equivalentes a $4 millones, que le fueron asegurados en el sistema financiero estadounidense a Axel López por el caso de los hospitales móviles. Luego de seguir todo el proceso en materia de extinción de dominio, el caso ha finalizado con una sentencia de comiso. Es decir, ahora el Ministerio Público iniciará, en base a instrumentos jurídicos como la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, el proceso para que se restituya a favor del Estado todo este dinero que está congelado en 3 cuentas bancarias. Pero el apoderado legal de López en Honduras, Félix Ávila, explica que al no estar en el país el dinero, esa operación deberá ejecutarse en tribunales de Estados Unidos. El Estado de Honduras tendrá que ejecutar esa sentencia ante las cortes de los Estados Unidos. Entendería pues que todavía falta porque aún con eso pues los abogados del señor López en los Estados Unidos están haciendo y harán otras cuestiones para ver si realmente la sentencia que se dicta aquí en Honduras cumple con los estándares de un debido proceso, ¿verdad? Cosa que en los Estados Unidos no, un debido proceso allá es serio, no como aquí. El dinero fue congelado en las cuentas del banco estadounidense JP Morgan. El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, asegura que la autorización firmada por los secretarios de Estado para que la Comisión Nacional de Banca y Seguros les investigue su patrimonio y cuentas financieras no implica que se dejará de rendir cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas. Decidimos ir ahí, eso es todo. Nadie dice que es una tarea adicional, sino que se le dijo, bueno, señores, investíguenos. Eso es para conocimiento de la presidenta. Pero igualmente, todos debemos cumplir con el Tribunal Superior de Cuentas. Nadie de los ministros quede excluido de presentar su declaración. Y aquel que no la haya hecho debe ser sancionado. Orellana aclaró que no existe ninguna duplicidad de funciones. En el marco de la Semana Internacional del Gobierno Abierto, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó los principales logros y desafíos de su primer año de gestión. Pero los principales logros de mi dirección está el primero, y creo que fundamental, es la estrategia co-construida nacional de transparencia anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, que es el espacio de diálogo entre la sociedad y el sector público, y luego la política de datos abiertos, la co-construcción del Plan de Acción de Estado Abierto. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa denuncia que como sociedad civil se han encontrado con barreras de acceso a la información pública proveniente de las instituciones del gobierno, pese a la derogación de la Ley de Secretos. Aún existen dificultades de acceso que garanticen transparencia, por lo que Hernández adelanta que expondrá de manera pública una serie de hallazgos que develan actos de corrupción en el actual gobierno. Creo que resaltamos, y lo hemos dicho, que se derogó la Ley de Secretos, eso es importante, pero cuando usted revisa las respuestas que están dando las instituciones a las solicitudes de información, ahí refleja otra cosa. Cuando usted analiza los mecanismos que establece la Ley de Contratación del Estado versus las prácticas, ahí ve otra cosa. Algunas cosas puede ser premeditado y puede ser corrupción, otra cosa es falta de la experiencia, pero ahí es donde el que tiene experiencia debe de apoyar. Cuando usted ve la forma de los despidos masivos que se han dado de personal técnico, porque eso hay que decirlo, está bien la burocracia y los paracas que estuvieron, que han estado, está bien, pero cuando usted ve personal técnico que sale de las instituciones, eso también es corrupción porque eso tiene un costo en la efectividad del gasto. Eso entre otras cosas. Hernández adelanta que también se presentará un informe que retrata graves casos de ineficiencia administrativa en el sector educativo.
Para el ministro de la Transparencia, Edmundo Orellana, no hay prisa por incorporar al tercer magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas como manda la ley, pero en el Tribunal Superior de Cuentas le recuerdan que ese vacío debe ser llenado porque pueden prescribir varios casos en investigación como el del Fondo Departamental, por ejemplo. De ahí que la sociedad civil alerte que se estaría fraguando un nuevo pacto de impunidad. La solicitud del Tribunal Superior de Cuentas al Congreso para que nombre al tercer magistrado, plaza que está vacante desde hace 2 meses y medio, parecía no generar preocupación ni en el mismo secretario de Transparencia el fin de semana. Mejor que esperen, sí, el próximo año, yo creo que en diciembre se va a elegir el nuevo Tribunal Superior de Cuentas. Hay tiempo suficiente para eso. Para lo que ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas no necesitamos uno más. Pero en declaraciones a TN5 este lunes, Orellana, con cierto tono de ironía, consideró que es una buena noticia que después de tantos años, el órgano contralor del Estado recuerde cuál es su tarea. Pero eso es buena noticia, ¿ves? Que se preocupen por eso, porque no se habían preocupado antes. ¿Ves? Qué interesante, es buena noticia, me alegra. De seguirse dilatando la elección del tercer magistrado, en el Tribunal Superior de Cuentas advierten que varios casos sometidos a su jurisdicción pueden prescribir al estar próximo el fin de los plazos para fiscalizar e investigar. Y al no existir la conformación de un ente colegiado como es el Pleno de Magistrados, pues podría ocurrir el peligro de que no se emitan las resoluciones y que algunos casos podrán prescribir. Para el director legal de ASJ, esta falta de interés del Congreso por llenar el espacio que dejó el ahora magistrado de la Corte Roy Pineda en enero, deja la impresión que el tripartidismo busca fraguar un nuevo pacto de impunidad. ¿Será también esta una estrategia de la clase política hondureña no conformar el Tribunal Superior de Cuentas para que puedan prescribir todas estas acciones que están pendientes? Sería lamentable, nefasto que pudiese suceder esto porque prácticamente estaríamos a las puertas de un nuevo pacto de impunidad. Hay quienes no descartan que se trate de una estrategia política cuyo trasfondo sea que prescriban varios expedientes relacionados al mal manejo del fondo departamental, que incluso la MATSI investigó y judicializó en años anteriores. Los casos del fondo departamental y los casos de la MATSI, que a futuro conocería la CICI, ya no tendrían vigencia porque ya prescrirían. Había una prescripción de términos. De prestarse la élite política a esta jugada, la llegada de la CICI al país estaría más lejos que nunca, señalan los expertos. El sospechoso desinterés mostrado por el Congreso Nacional para llenar la vacante pendiente en el Tribunal Superior de Cuentas envía un claro mensaje de acuerdo a los analistas. Las fuerzas políticas en contubernio buscan seguir generando más impunidad en el país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el capitán en retiro del Instituto Castrense que denunció el transporte de drogas en helicóptero de las Fuerzas Armadas se defenderá en libertad. Y esta noche conozca en el Noticiero Estelar quién es para el oficialismo su principal enemigo público. Este lunes arrancó el juicio por lavado de activos en contra del capitán en retiro Santos Orellana, su esposa y su suegra. El mismo durará 4 días y hoy se presentaron nuevas pruebas que serán incorporadas en el mismo. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional inició este lunes juicio por lavado de activos en la causa seguida al capitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lisset Bonilla y su suegra Reina Lisset Bonilla. Durante todos estos días se estarán evacuando los diferentes medios de prueba, documentales, testificales y periciales con los cuales el ente acusador del Estado pretenderá quebrantar el estado de inocencia de estas 3 personas, mientras que la defensa técnica tratará de desvirtuar todas las acusaciones presentadas en su contra. Según el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, la conducta precedente al lavado de activos es la disposición por parte de los acusados de dineros provenientes del narcotráfico. El lavado de dinero que el Ministerio Público le atribuye a Santos Orellana y sus familiares están directamente entrelazados a actividades de narcotráfico, es decir, esa es la conducta o el delito precedente. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado insiste en que mediante
análisis financieros, podrá comprobar que entre los años 2010 y 2020, el capitán Rodríguez Orellana y su esposa y su suegra tuvieron ingresos no justificados por más de 238 millones de lempiras. Hemos visto que el Ministerio Público lo que quiere es, por todos los medios, pues, aumentar el capital o aumentar la suspicacia que se tiene en este caso para incrementar el patrimonio de mis representados. Este incidente básicamente es para establecer una actividad comercial ilícita, que nuestros representados se dedicaban al comercio, que tenían trabajo, que tenían profesiones y que se dedicaban también al rubro de la comercialización. El juicio contra el capitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra se extenderá hasta el próximo jueves 11 del presente mes. En libertad seguirán en juicio por lavado de activos el capitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lisset Bonilla y su suegra Reina Lisset Bonilla, a quienes la Sala Primera del Tribunal de Sentencias con jurisdicción nacional notificó esta tarde de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva por otras distintas que al cierre de la primera audiencia de juicio les permitirá retornar a sus hogares para continuar el desarrollo del juicio, cuyo cierre está programado para el próximo jueves 11 del presente mes. Como conjeturas, mentiras, argumentos falsos, valoraciones subjetivas y testimonios de oída, califica el equipo de defensores del expresidente Juan Orlando Hernández los señalamientos contenidos en la evidencia que entregó la Fiscalía de Estados Unidos el pasado 1 de mayo a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Niegan las acusaciones contra su defendido en el sentido que sobornó a funcionarios electorales previo a las elecciones del 2017, así como que pagó a maras y pandillas para generar una crisis postelectoral, pues esos mismos grupos de antisociales, dicen, eran financiados por la oposición para amedrentar a la ciudadanía y evitar que salieran a votar durante esas elecciones. En su pronunciamiento, los defensores de Juan Orlando Hernández también rechazan los supuestos encuentros entre el expresidente y Giovanni Fuentes, narcotraficante hondureño condenado a una cadena perpetua en Estados Unidos, pues consideran ilógico que un hondureño use la aplicación Waze para llegar a la casa presidencial. Al final del comunicado, la defensa legal del expresidente Hernández destaca que durante su doble administración, el Estado hondureño se dedicó a combatir de frente y sin miedo el narcotráfico, labor que reconoció Estados Unidos, el Departamento de Justicia, de Estado, de Defensa, Comando Sur y la misma DEA aseguran. El Consejo Nacional Anticorrupción demanda a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia la inmediata conformación de una junta proponente para la nómina de 5 candidatos a fiscal general y fiscal adjunto. El CNA pide que se inicie el proceso de elección cuanto antes. De lo contrario, se pone en riesgo la elección de personas sin criterios de idoneidad para reemplazar los altos mandos en la Fiscalía de la República. Para la resolución de los casos penales. Que se tiene que tomar y poner en agenda la elección de un fiscal general, un fiscal adjunto de igual forma, porque es necesario en virtud de que se han utilizado estas figuras para generar actos de impunidad. Es por ende la necesidad de iniciar este proceso y que sea transparente, que se reúnan los elementos necesarios para un fiscal que sea autónomo y no dependa de un solo gobierno, que no dependa de que no se elijan los casos. Todo esto lleva a una convención de cómo se genera impunidad. Desde el CNA instamos, como les mencionamos, desde toda la instancia de sociedad civil, que se debe iniciar con el proceso, hacerlo de manera transparente y por favor, ya hacemos un llamado al Congreso Nacional de que no lo vean como punto partidario, donde se analicen las competencias propias del profesional de derecho que tiene que estar encima de esta institución como será el Ministerio Público. Recientemente se creó la Red por la Defensa de la Democracia de cara a la elección de las nuevas autoridades en el Ministerio Público, ya que las actuales vacan en los próximos meses. E informamos que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel, convocó esta noche a la Junta de Proponentes para el proceso de selección de candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, con la consigna, dice su mensaje, de superar la reciente elección de magistrados del Poder Judicial, que pasa, insiste, en seleccionar a los mejores profesionales para luego enviar los 5 candidatos al Congreso Nacional. Esperamos la escogencia de representantes sin investigaciones ni procesos en curso por violaciones de derechos humanos,
delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos y narcotráfico en cualquiera de sus tipologías. Asimismo, que no hayan recibido sanciones de sus colegios profesionales o tribunales de honor. Que sean personas que no tengan participación como miembros directivos de partidos políticos u ostenten cargos públicos de elección directa. Personas que si han tenido contratos con el Estado, los mismos no hayan sido incumplidos o actualmente no estén participando como oferentes en procesos de adjudicación con el Estado. Y que no sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la Presidenta de la República y los designados a la Presidencia de la República, diputados al Congreso Nacional, altos funcionarios de la Administración Pública, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República. Las acreditaciones de los candidatos a fiscal general y adjunto deben enviarse, según lo expresado por la titular del Poder Judicial, antes de la medianoche del próximo 22 de mayo, y estas las recibirán en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Por carecer de un procedimiento especial para la designación del representante de la sociedad civil, este se hará, y según la convocatoria de este lunes, de acuerdo a los lineamientos del artículo 6 de la Ley Especial de la Junta Nominadora del Poder Judicial. Una mujer, el principal enemigo de la actual administración, según diputado, la identificamos después de la pausa. Pero antes, en Educación Financiera te mostramos cómo puede disminuir el impacto de la inflación en tu economía familiar y personal. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hacer gastos inteligentes. Realiza compras al por mayor. Paga con tarjeta de crédito en cuotas sin interés. Invierte en créditos cuya tasa de interés mensual sea menor a un depósito de plazo fijo de tu capital. Educarse financieramente. La educación financiera es la base de todo emprendimiento, cualquiera sea su finalidad o su motivación. Por lo tanto, esta definición también alcanza a las instituciones educativas. Analizar las estadísticas financieras. Los distintos medios de comunicación especializados en economía actualizan constantemente las estadísticas financieras. Saber analizarlas y proyectarlas en el tiempo contribuye con la toma de medidas para aumentar la matrícula, equilibrar los gastos y redistribuir ingresos. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. La Asociación para la Protección de la Propiedad Intelectual Justa, API, es una entidad no lucrativa legalmente autorizada en el país que lucha contra la piratería en la televisión por cable. A las autoridades del gobierno de Honduras y al público en general manifiesta que a través de varios monitoreos se ha comprobado la retransmisión de canales de cable ilegales dentro del territorio hondureño por parte de una de las empresas de cable con mayor cobertura en el país. Dentro de la programación de esta empresa se incluye el canal Azteca 7 de México, el cual no tiene derechos para ser distribuido parcial o totalmente en ningún territorio ajeno a la República Mexicana, por lo que su distribución en Centroamérica está prohibida. Por lo tanto, cualquier empresa de cable que incluya este canal en su programación está violando las leyes que protegen la propiedad intelectual y en contra de la competencia desleal en el país. Además, esta empresa de cable de amplia cobertura en el país incluye los canales HBO y Cinemax en su programación, los cuales requieren de un contrato para su debida retransmisión, pero entendemos que no cuenta con dichos contratos, violando las leyes nacionales y exponiendo al país a posibles sanciones internacionales. También hemos detectado la retransmisión de Comedy Central, canal para el cual también se debe tener un contrato para incluirlo en la programación. Por lo anterior expuesto, solicita que se proceda al cese inmediato de toda retransmisión y distribución
distribución de estos canales por cualquier empresa en el territorio nacional que no cuente con contratos que autoricen su inclusión en la grilla de programación, evitando así cualquier investigación, denuncia penal o sanción que pueda derivarse de continuar cometiendo esta ilegalidad. Al gobierno de la República, a la Fiscalía y al organismo judicial les pedimos que actúen de inmediato para resguardar los derechos de los legítimos tenedores de los derechos de dichos canales y sus representantes, garantizando el cumplimiento de la ley en el país. La actual directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax, Nora Maradiaga, interpuso este lunes su renuncia irrevocable del cargo por diferencias con las actuales autoridades de la Secretaría de Salud. La doctora Maradiaga renuncia al cargo de directora del tórax después de 9 años de permanecer en el mismo, luego del anuncio del titular de Salud, Manuel Mateu, que procedería a despedir al administrador del tórax y todo el personal responsable por falta de medicamentos en ese centro hospitalario. Maradiaga aclara que renuncia como directora, pero no a la plaza de médico, la que tiene desde hace décadas, y que a partir del jueves atenderá a sus pacientes. La doctora Maradiaga fue una de las funcionarias sanitarias más entregadas y comprometidas durante la pandemia de la COVID-19 y este martes ofrecerá una conferencia de prensa para explicar detenidamente su renuncia irrevocable al cargo de directora del Instituto Pulmonar o Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax. En TN5 en línea, los internautas reaccionaron sorprendidos al trascender la renuncia de la directora del tórax, la doctora Nora Maradiaga, con quien se solidarizan y se preguntan desde cuándo decir la verdad en este país se ha vuelto un delito. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Luego de que trascendiera la renuncia de la directora del Hospital El Tórax, Nora Maradiaga, las redes sociales se llenaron de mensajes opinando sobre el tema, entre los que muestran solidaridad con la doctora y los que reclaman que se respete el derecho a la denuncia. Este usuario destaca que aquí decir la verdad es un delito imperdonable para los de turno. ¿En qué manos está mi país?, se cuestionó. En sintonía, Norma Arita publicó: tanto que habló la señora en el gobierno pasado, sin embargo le respetaron sus opiniones y el hospital no estaba en la calamidad en que se encuentra. De su lado, Manuel Cáceres señaló que ahí nomasito en Nicaragua, los primeros mandatos fueron buenos. Ahora la dictadura es muy represiva, entonces no caigamos en eso, sugirió. Mientras que Lester Salcedo es del criterio que a veces es mejor tener paz y salud mental que estar en puestos donde peligra la integridad y seguridad humana. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción presentado hace 7 meses sobre la parálisis sanitaria en Honduras sigue intacto. La crisis en salud se agudiza, la politización ha llegado a extremos inimaginables y se anuncian nuevos hechos de corrupción en esta nueva administración que serán publicados próximamente. Más allá de la confrontación entre el secretario de Salud José Manuel Mateu y el gremio médico, los ciudadanos son quienes confirman la cruda verdad de sanidad pública. Uno le dan su receta, no le preguntan anda dinero, cómprelo, porque no hay. No hay, sinceramente, a veces no tenemos de dónde sacar y... La salud sigue en sala de espera, asegura el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. Hay preocupación ante la indiferencia gubernamental frente al conflicto sanitario en Honduras. Se lamenta la politización en salud mientras hay un país enfermo y a la deriva. El gobierno actual no le está dando el suficiente énfasis al sistema de salud. Es deprimente y llama la atención que no se tengan medicamentos cuando ya 7 meses anteriores se presentó un informe de cómo se encontraba actualmente el sistema hospitalario. Y cabe mencionar que no se ha utilizado por parte del sistema de salud o del ministro para poder establecer parámetros para poder contrarrestar este fenómeno. Hace 7 meses el CNA presentó el informe Parálisis Sanitaria, un análisis de las carencias, corrupción y el olvido de los 32 hospitales a nivel nacional.
Poco o nada ha cambiado desde entonces. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, se ratifica que la corrupción en el sistema sanitario no se ha detenido con este gobierno. Hay casos que pronto serán expuestos, aseguran. Compras directas es sinónimo de corrupción históricamente en Honduras, ¿verdad? Hay una evaluación que se está haciendo y una revisión porque al final se contrataron 900 millones de lempiras de manera directa. Cito. Desde el sector obrero se reprocha la nivelación salarial de los altos mandos en la Secretaría de Salud, mientras la red hospitalaria cae en picada. No, a la presidenta Xiomara Castro lo que le pedimos es que imponga el orden necesario que hay que hacer en los ministerios, ¿va? Que el que no dé resultado, pues lo bueno sería apartarlo, ¿va? Porque a ella le están afectando su administración, como están afectando también al pueblo en general. Se advierte que el malestar ciudadano por calamidad en salud crecerá al grado de conflictividad generalizada. Si los miles de hondureños que fueron ahí a hacer cola a pedir una cita pero que no la lograron, o a encontrar un medicamento básico pero que no lo encontraron, empiezan a protestar. Ojo con eso, ¿verdad? Revise la historia de la región para no hablar, y muchas convulsiones justamente se originan ahí. Ha sido acá, en el Hospital Cardiopulmonar, donde recientemente se denuncia desabastecimiento de medicamentos e insumos. El titular en Sanidad Pública anuncia intervención, pero desde diversos sectores se cuestiona que esta problemática es la que viven los diferentes hospitales públicos del país. Carlos Soto, Telenoticias. A través de una carta pública, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, analizó la caída de la imagen de la presidenta hondureña Xiomara Castro en un documento titulado Libre, los hechos y los números de la conspiración. Castellanos señaló que el nepotismo de la familia presidencial y de otros funcionarios públicos, así como la percepción de que la presidencia del país la ostenta Manuel Zelaya Rosales y no la mandataria Castro, también ha generado el desgaste. Castellanos destacó además que la irrupción de los colectivos de Libre como un grupo de presión, poder y de choque también pasa factura, y el claro ejemplo ocurrió cuando estos grupos se tomaron hospitales y centros de salud, negando a los más pobres el derecho a la salud pública. La acción contemplativa del gobierno ante problemas de país como la falta de salud, educación e incluso las invasiones de tierras, como es el caso de Ciudad Mel, donde se observaron camionetas de lujo en los predios y un silencio de las autoridades, igualmente le ha restado puntos y deteriorado la imagen de la presidenta Xiomara Castro. La exrectora consideró que el país cuenta con una política exterior de la vergüenza, donde hoy somos testigos del apoyo vergonzoso de Libre a la dictadura de Ortega Murillo en Nicaragua, así como los votos o abstenciones que ha tenido el país en la ONU, en algunos casos de violaciones a los derechos humanos o el fin de las relaciones con Taiwán de la forma más descortés y antidiplomática es también otro ejemplo, detalló. Por último, Julieta Castellanos destacó la percepción caótica del gobierno de dejar hacer y dejar pasar hechos de fuerza que violentan derechos de terceros, la preocupante situación de los derechos humanos y las irregularidades del mecanismo de protección, así como los femicidios y la ingobernabilidad en el sistema educativo público nacional. Por último, la teoría de la conspiración lanzada por el asesor presidencial y retomada por la presidenta, el Día del Trabajador, son parte de los distractores de los problemas reales, los de la vida cotidiana de la gente, aseguró Castellanos. La lectura de la exrectora universitaria Julieta Castellanos sobre el país y la presunta conspiración en contra del gobierno de Xiomara Castro, que asegura no existe, al puntear una serie de hechos que evidencian los errores de la actual administración, ha generado reacciones en diversos sectores que coinciden sobre las preocupaciones en torno al rumbo de Honduras y que la administración Castro debe reenfocar. Saboteadores y extorsionadores. La popularidad de la presidenta Xiomara Castro va en caída libre a criterio de la exrectora Julieta Castellanos, quien señala que uno de los factores que ha motivado ese declive es la percepción ciudadana de que en el gobierno quien realmente manda es su esposo y asesor Manuel Zelaya Rosales y no ella. Es inconcebible que un coordinador de un partido sea el hombre que dirige prácticamente las reuniones del Consejo de Ministros, es el que da instrucciones aparentemente a los colectivos, es el que se niega a imponer la fuerza de la seguridad pública en las invasiones,
es el que controla todo. Además de eso, para la rectora, el familión a lo interno del gobierno también ha pasado factura, algo en lo que coincide este entrevistado, quien cree que el nepotismo responde al proyecto refundacional. Este gobierno tiene un proyecto político bien claro en el cual se habla de una refundación que para ello se necesita gente de confianza. ¿Qué más confianza que la familia misma presidencial, que esté dentro de los cargos muy específicos que les pueden dar apoyo? Parte de la caída de Xiomara Castro también se debe a la poca o nula atención que le brinda a situaciones del país, como los problemas en el área de la salud, educación e incluso la acción contemplativa del gobierno y demás instituciones del Estado ante las invasiones de tierra. No solamente es el gobierno por sí mismo que puede hacer esto. Recordemos que necesita el concurso del INAH, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, de la Dirección Policial de Investigación. Los asesinatos y la impunidad del país igual le resta puntos a Castro Sarmiento, estima la socióloga, quien señala que de enero a marzo se han registrado 66 agresiones a defensores y periodistas y han muerto 8 defensores de derechos humanos, mientras que el mecanismo de protección registra irregularidades y asimetría en la distribución de fondos dedicados a la protección. Pues es preocupante, bueno, lo pudimos ver en el informe preliminar de la comisión, ¿no? Cuando dice que 5 o 6 personas se consumen el 85% del mecanismo nacional de protección. La presidenta Xiomara debe reflexionar y ver por qué 20 millones se están yendo en 5 personas y 100 y tantos quedan desprotegidas. El escrito de Castellanos también llama a saber diferenciar los problemas histórico-culturales de los coyunturales y los que son un efecto directo de la gestión de la presidenta Xiomara Castro y de su equipo de trabajo, que pese a tener ya 16 meses en el gobierno, aún no se les ve ninguna ruta clara. Gabriela Lobo, Telenoticias. En relación al documento de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, el diputado de Libre, Harry Dixon Herrera, asegura que Castellanos es enemiga número 1 del actual gobierno. Hay que aclarar, la doctora Julieta Castellanos ha sido una enemiga número 1 del Partido Libre y del gobierno. No así del gobierno anterior, el gobierno anterior que le ayudó a reelegirse en la universidad. No así del narcoestado que se mantenía en aquellos entonces, en los últimos 12 años. Nunca la escuché hablar sobre haber convertido a Honduras en un cartel de la droga. Herrera agregó que la opinión de Castellanos le parece incoherente por sus luchas e historia, porque en los momentos cuando más las necesitó el pueblo, siempre estuvo del lado del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, y estas reflexiones de Julieta Castellanos han generado reacciones molestas en el oficialismo del partido en el gobierno. Es una carta extensa que se la acreditan al diputado Marco Eliud Girón. Muy difícil por su extensión leerla toda, pero algunos párrafos establecen lo siguiente. La carta de Julieta hace referencia a los colectivos de Libre, los cuales están debidamente acreditados en la ley electoral y de organizaciones políticas. Los ataca cruel y ferozmente, pero es mano suave con las maras y pandillas, que son organizaciones criminales con las que se asoció Juan Orlando Hernández para cogobernar. Pero usted cayó siendo interventora y depuradora policial con acceso a información clasificada. La salud a usted muy poco le importó, dado que nos heredó un hospital escuela universitario con el mayor desastre, a tal grado que las propias autoridades universitarias recomendaron regresarlo a salud pública. Usted, por mandato de Juan Orlando, intentó intervenir la salud pública obteniendo el rechazo popular. Le recuerdo que a quienes usted dejó en la Universidad Autónoma certificaron los hospitales móviles el mayor robo de salud durante la pandemia. Le dedica tinta a Nicaragua, pero se le olvida decir que allá están sus amigos Eval Díaz y un tal Cardona. Y a lo que usted llama dictadura a Ortega Murillo es el destino favorito del Juan Orlandismo. Tengo que darle la razón en sus estadísticas de más de 4,000 tomas o protestas en el actual gobierno, pero no puede ni debe callar a las más de 12,000 muertes violentas en la narcodictadura, como decía Romeo, cuáles
el mal mayor Julieta. La entiendo que escriba desde su soltería, pero debe entender que un esposo siempre estará para proteger a su esposa. Adelante, Meli y Xiomara, les apoyamos. Usted puede reivindicarse escribiendo sobre el despotismo del cual usted fue privilegiada. Es mejor hablarlo en casa que escucharlo de afuera. Saludos a Romeo, Marco Eliud Girón. Bueno, es la carta que se le acredita a Marco Eliud Girón respondiéndole a la exrectora Julieta Castellanos. No hay duda que las reflexiones de Julieta han generado mucho, pero mucho malestar en el oficialismo, de tal forma que el diputado del Libre, Harry Dixon, califica a Julieta Castellanos como el enemigo público número 1 del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento y del Partido Libertad y Refundación. Más adelante, hoy iniciaron las reuniones de la Comisión Especial del Congreso que dictaminará el proyecto de ley de justicia tributaria. Hoy se ha producido una reunión muy importante con el Foro Social de la Deuda Externa y con el Colegio de Economistas. Los puntos tratados, las recomendaciones del FOSDE, más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, 5 millones de libras de camarón que van camino a Taiwán y 5 millones más que están en proceso de producción en el país podrían enfrentar los primeros problemas a la hora de entrar al mercado de la isla de Formosa, pues los productores nacionales ya alertaron al presente gobierno de pláticas no muy optimistas con los empresarios de ese país tras la ruptura de relaciones con Taiwán. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. 10 millones de libras de camarón hondureño que tenían asegurado el mercado en Taiwán entraron de la noche a la mañana en una verdadera incertidumbre, pues los productores locales no saben si 5 millones de libras que están en alta mar lograrán llegar y 5 millones de libras en proceso de producción las podrán colocar. Porque ya habían 5 millones de libras de camarón en producción, tengo entendido, para ser destinadas a China en este periodo antes de que se diera el proceso de ruptura. Y por el otro lado también tengo entendido que habían aproximadamente también 5 millones de libras en el mar. Esta preocupación la trasladaron los productores nacionales de camarón al gobierno actual, días antes que la China Popular exigiera a Honduras romper relaciones comerciales con Taiwán. Ahora ir al mercado de China no solamente es el traslado, sino que se pierden algunos de los incentivos que se tenían en el mercado taiwanés y ahora entramos a competir más directamente con camarón de otros países que posiblemente tengan costos un poco más atractivos como Ecuador y algunos del mismo América del Sur. De los 120 millones de dólares que Honduras exporta a Taiwán, 106 son de camarón. Y si termina el Tratado de Libre Comercio como lo pide la China Popular, este producto y otros más podrían tener como destino este mismo mercado, pero sin las preferencias arancelarias, que en números simples es percibir menos dólares por el mismo producto. También en caso de que se denuncie el tratado, prácticamente los productores hondureños tendrían que exportar a Taiwán, pero tener que pagar un 25% de arancel del precio, lo cual traería una disminución de una cuarta parte de lo que se percibía anteriormente bajo un tratado de libre comercio. Para muchos analistas económicos del país, los negociadores hondureños tienen que exigir a la contraparte china respetar el periodo de gracia de entre 6 meses y 1 año para que los productores locales busquen otros mercados o negocien en otros términos con los empresarios de Taiwán. Se planteó que hay un periodo de transición entre 6 meses y 1 año para que los productores nacionales sigan exportando a Taiwán. De no ser así, que se estuviera perdiendo esa oportunidad, pues el gobierno estaría obligado a apoyar a estos inversionistas buscándoles mercados alternativos. Pero ablandar a los negociadores chinos no será una tarea fácil, pues son pacientes pero duros a la hora de negociar y en el caso del sector empresarial siempre buscan vender a mejor precio sus productos, pero comprar baratas las materias primas de sus socios comerciales y diplomáticos. Economía Hoy. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social informó este lunes que mantienen pláticas con el gobierno de China Popular para trasladar a ese país asiático a un grupo de becarios hondureños que se mantenían estudiando en Taiwán.
Cancillería en estos días va a recibir una propuesta de las universidades chinas y del gobierno chino. El gobierno chino va a decir, bueno, estas son nuestras universidades, estos son los cupos que les vamos a dar. Y así estos muchachos se puedan ir. Los otros que están muy avanzados en sus carreras o que están estudiando carreras muy raras que no tienen conexión con las universidades chinas se quedan en Taiwán y obviamente la presidenta Xiomara Castro ha asumido la responsabilidad de apoyarles. Según Cardona, de los 129 estudiantes hondureños que se mantenían estudiando en China-Taiwán, al menos 40 han confirmado que quieren trasladarse a la China popular para continuar con sus estudios. Bueno, y hoy ha sido el último día para los periodistas hondureños que han estado durante más de 10 días en la República Popular China, invitados por el gobierno de ese país a través de nuestro gobierno. Y precisamente uno de los periodistas que ha viajado a China ha sido nuestra colega Sara Carranza. Sara se ha desplazado durante estos 10-12 días por varias ciudades. Ya Sarita va camino hacia el aeropuerto para emprender el viaje hacia Países Bajos, de ahí tomar un avión para Panamá y luego para nuestro país. Pero uno de los aspectos, entre tantos, que ha sorprendido a Sara Carranza es cómo la tecnología domina la cotidianidad en la República Popular China. Y esa es la historia que nos presenta esta noche aquí en el Noticiero Líder. Siguiendo en este recorrido por la República Popular de China, hoy les quiero mostrar algunas cosas cotidianas que se viven en este país. Acompáñenme. Casi todo está en línea. Hasta para pedir un libro se hace a través de esta máquina o utilizar un cargador de celular compartido en estas estaciones que se encuentran en muchos negocios. 5 yuanes por hora. Pagar la cuenta es electrónico casi en su totalidad, como una medida de seguridad y a la vez porque consideran que el uso de billetes es algo anticuado. En el caso de los turistas es más común usar billetes porque en algunas ciudades no funcionan las tarjetas de crédito extranjeras. Todo es barato en China. Esta afirmación está un poco alejada de la realidad. Cree que porque esté en China le va a costar un lempira o 5 pesos o 10 lempiras, nada que ver, o sea. En cualquier parte del mundo todos esperan tener un golpe de suerte, como estas personas que compraban la lotería china para probarlo, aunque quizá otros no crean tanto en ello y hacen labores más cotidianas como en las zonas rurales, donde las familias se dedican a trabajar en agricultura y elaboración de artesanías. Un día entero, como para hacer una tetera así. Recolectar botellas para reciclar o vender globos en la plaza. La gastronomía es muy variada, desde las sopas de tallarines hasta el pato laqueado y el pescado ardilla. Pero en las calles todo es más relajado y común. Las personas comen diferentes platillos callejeros típicos de cada región, como patitas de pollo, mariscos o carnes. Para divertirse, los jóvenes van a lugares turísticos, se visten con trajes alusivos a la cultura china o asisten a fiestas sin preocuparse por la seguridad. De verdad, nunca he pensado sobre el problema de seguridad. Es muy seguro en todas las ciudades chinas. Desde las bicicletas y motocicletas compartidas que se pagan en línea, hasta el autobús y el tren bala son medios de transporte eficientes. Me prefiere tomar bicicletas para hacer ejercicios. Es una buena forma para mí para rebajar. Sabe que aquí en China los jóvenes tenemos muchas presiones. Aquí también puede encontrarse una Sailor Moon, una batucada china o miles de personas en la estación de tren. Bueno, y hasta aquí llego por hoy, ya que debo abordar un tren de alta velocidad que nos llevará hacia la ciudad de Shanghái. Bueno, hay una noticia de la agencia EFE, acredito que es noticia de la agencia EFE, cuyo corresponsal en Honduras es el periodista Germán Reyes, y que la tomo de tunota.com, pero que aparece en infinidad de medios de comunicación, en Proceso Digital, en El Economista, en YouTube, que la recoge
muchas agencias noticiosas. Muchas agencias noticiosas. Y dice que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, manifestó durante una entrevista con la agencia EFE que el país quiere mostrarse al mundo para atraer inversión extranjera directa a zonas como el Medio Oriente. Atraer inversión extranjera directa de zonas como el Medio Oriente, al tiempo que lamentó la relación económica con China. Queda debiendo. Miren lo que dice Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, que China queda debiendo. Fue uno de los primeros países en la región, el primer país de la región centroamericana que rompió con Taiwán para establecer relaciones con la República Popular China. Pensamos que lo importante es llevar Costa Rica al mundo y traer más el mundo a Costa Rica. Llevar exportaciones y dar el valor agregado que puede producir una fuerza laboral inteligente, bien entrenada y educada. Hablamos de traer inversión tecnológica, algunos productos que no producimos, y eso ha demostrado darle prosperidad a los pueblos a través de los años, afirmó el mandatario costarricense. Estoy buscando la partecita que habla de China. El presidente expuso que la relación económica y comercial con China ha quedado debiendo en los últimos años, pues ha habido poca inversión. El comercio es bastante deficitario y nos están poniendo trabas no arancelarias. Vamos a tener que bailar mejor juntos, comentó Rodrigo Chávez. Costa Rica rompió sus relaciones con Taiwán para establecerlas con China en 2007 y desde entonces se han firmado diversos acuerdos de cooperación, donaciones y un tratado de libre comercio que entró en vigencia en 2011. Este es el primer país que rompió con China, Taiwán, para establecer las relaciones con la República Popular de China. Pero es interesante la reflexión que hace Rodrigo Chávez cuando se le pregunta en torno a la relación económica y comercial con China, dice sin ambajes, ha quedado debiendo en los últimos años, pues ha habido poca inversión, el comercio es bastante deficitario y nos están poniendo trabas no arancelarias. Bueno, lo hacen con Costa Rica, un país con muy buena imagen en el mundo. Nosotros la estamos recuperando, aún y con todos los problemas estamos recuperando esa imagen. Pero con Costa Rica lo hacen, nos preocupa qué pueden hacer con otras naciones como la nuestra. Bueno, esperemos que con nuestro país sea diferente y que los chinos continentales se pongan pilas con Honduras, porque miren, tenemos una relación comercial deficitaria con China continental. ¿Saben cuánto exportamos a China continental los hondureños? Aproximadamente 22 millones de dólares. ¿Saben cuánto importamos, cuánto producto le compramos a China continental? Más de 2.000 millones de dólares, como 2.225 millones de dólares. O sea que tenemos un déficit ahí en la relación comercial con China de más de 2.000 millones de dólares. Esperamos que esta decisión que el gobierno ha tomado de sacrificar las relaciones con Taiwán por primar las de China continental, a nosotros nos vaya mejor que los lamentos que hoy tiene el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que ha dicho: China nos está debiendo con esa relación comercial. Seguimos con nuestra agenda informativa. Nuestro emprendedor de este lunes es un joven que desde hace más de una década posee un taller de fabricación de muebles que le ha permitido abrirse en el mercado y generar varios empleos. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. En el taller de Luis Lago los horarios se alargan para entregar el producto terminado en la hora acordada. Desde hace algunos años este joven capitalino decidió dar un paso hacia el emprendedurismo con la puesta en marcha de un taller para fabricar muebles, productos que poco a poco En el taller de Luis Lago los horarios se alargan para entregar el producto terminado en la hora acordada. Desde hace algunos años este joven capitalino decidió dar un paso hacia el emprendedurismo con la puesta en marcha de un taller para fabricar muebles, productos que poco a poco han encontrado espacio entre los capitalinos. Estamos en la área de la carpintería,
o estructuras de los muebles. Como ustedes pueden observar, este es el primer paso de los muebles, el corte y hacer la estructura. Esta es una de esas sillas ahora que son bastante modernas. Aquí usted puede ver la estructura, cómo va elaborada y luego va tapizada, botoneada, capitoneada y queda lindísima. Son las de lujo, las que están ahora de moda. Este emprendedor recuerda que inició a laborar como asalariado en una fábrica de muebles. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que era el momento de poner su talento y fuerza laboral al servicio de él mismo. Y fue cuando decidió dar el paso que le ha permitido abrir mercado. Asegura que en su taller se elabora todo tipo de muebles o como el cliente lo desee. Se llama Tapicería San José, estamos ubicados carretera al sur, entre kilómetro 1 y 2. Estamos al servicio de toda la población hondureña y especialmente a la de aquí de Tegucigalpa que nos pueden visitar. Mi número telefónico es 9912-3262. Estamos para servirles. Luis aspira a que su taller siga creciendo para su bienestar y para los más de 15 empleados que laboran junto a él. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Vamos con la información que habíamos anticipado. Este lunes la Comisión Especial del Congreso Nacional comenzó con la socialización del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria y arrancó con el Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo de Honduras y el Colegio Hondureño de Economistas. El martes la ronda continúa con el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA. El miércoles continúa con la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca y de Islas de la Bahía. En tanto, el jueves se reúne con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para concluir el viernes con la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Asimismo, las reuniones continúan la próxima semana con otros sectores, entre ellos el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Centrales Obreras y la bancada de los partidos políticos, Federación de Agricultores y Ganaderos y la Asociación Hondureña de Maquiladores. El Foro Social de la Deuda Externa llegó este día a la convocatoria legislativa para socializar el proyecto de ley de justicia tributaria y presentó 12 recomendaciones relacionadas con la revisión de las exoneraciones, la necesidad de impulsar un pacto fiscal y, de acuerdo al vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, tomarán en cuenta esa comisión, los componentes de esa comisión, las recomendaciones, pero recordó que ya el Ejecutivo había enviado el proyecto con reformas incorporadas. La iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria comienza su cruzada de socialización con diferentes sectores en el Congreso Nacional. El Foro Social de la Deuda Externa fue el primero en presentar 12 propuestas que tienen un énfasis y orientación técnica. Ese abordaje pronto, pero que también tiene que tener niveles de gradualidad para que el nivel de polarización del país disminuya, está centrado a que haya propuestas técnicas. Y la propuesta técnica está vinculada a intentar hacer esfuerzos de medición del impacto que cada una de las medidas contempladas en esta ley puede dar, no solamente para la recaudación tributaria, sino también para la estabilidad del país. El FOSDE planteó a la Comisión de Dictamen que es necesario la revisión de las exoneraciones, que por mucho tiempo se han venido manejando de una forma equivocada. En nuestra perspectiva, nosotros no estamos planteando que se afecte al sector empresarial, sino que más bien pueda ser robustecido. Y cuando hablamos de que pueda ser robustecido, también significa empezar a eliminar algunas cosas que han tenido un manejo inapropiado. Y algunas veces, por no decir muchas, lo que tiene que ver con las exoneraciones ha sido mal manejado. Al igual recomendó a los congresistas que se pueda incluir en la Ley de Justicia Tributaria un pacto fiscal. Que ese pacto fiscal pueda incluir otros temas importantes, aunque esta comisión no está orientada exactamente a eso, pero podría poner una recomendación de hacer un esfuerzo de pacto fiscal, igual que hacer un esfuerzo para monitorear la ejecución de los recursos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Dictamen, Hugo Noé Pino, afirmó que tomarán en cuenta las propuestas de los sectores, aunque explicó que desde el Ejecutivo se le hizo cambios al proyecto original de la Ley de Justicia Tributaria.
Solo habían 5 años en los regímenes especiales, extensivos por 5 años adicionales, pasó a 10, se aumentaron a 10 la extensión, como el hecho de que en la zona franca solo se permitía capital extranjero y ahora se va a permitir capital nacional. Se habló de que en términos del mal llamado secreto bancario se va a establecer un protocolo específico con el objetivo de salvaguardar la confidencialidad de la información. La Comisión Especial de Dictamen tiene previsto realizar al menos 20 reuniones de socialización de la Ley de Justicia Tributaria y estarían recibiendo propuestas de otras organizaciones de manera escrita antes de preparar el dictamen que será discutido en la Cámara Legislativa. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, coincide con la propuesta del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, que realizó en la socialización de la Ley de Justicia Tributaria, en el sentido de que se requiere una visión más amplia y que debe existir un plan de país. Y como yo he venido diciendo desde el año pasado, creo que eso es importante porque tiene que examinarse el tema fiscal de manera global, seria. Quiero decirle que estoy en contra de la reglamentación que utilizó el Partido Nacional en el gobierno anterior y por eso yo he preguntado este día de frente si hay voluntad política para incorporar en la ley aportaciones de la bancada del Partido Salvador de Honduras, porque nunca un reglamento puede superar el alcance de una ley. Espinosa espera que se incluyan en el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria las propuestas de los diferentes sectores, porque si no las socializan quedaría en nada. En un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP revela que de 78 organizaciones que integran este organismo, la Comisión Especial del Congreso Nacional que socializa el proyecto de decreto de la Ley de Justicia Tributaria, solo invitaron a 8 de ellas. Aún con esta limitante, ellos asistirán a ese encuentro con la aclaración que las audiencias no deben considerarse como una aceptación de la propuesta de ley, pues solo se permite un tiempo muy limitado para la discusión de una iniciativa tan compleja que, de ser aprobada así como está, tendría grandes implicaciones económicas y sociales para la población hondureña. Pese a estas circunstancias, la mayoría de las organizaciones invitadas a las audiencias de socialización asistirán al Congreso Nacional el día y la hora de la cita, pero la posición oficial la presentará la cúpula empresarial nacional a través del COEP, informaron. En el primer día de socialización, el segundo turno fue para el Colegio de Economistas de Honduras, que luego de escuchar la versión del Poder Ejecutivo y de la Comisión Especial del Congreso Nacional, adelantó su posición preliminar sobre este documento en proceso de armonización social. La preeminencia. Como Colegio Hondureño de Economistas, vimos que esta ley aporta o inyecta lo que es ese elemento de la progresividad en lo que es el sistema tributario, y este es un paso fundamental en nuestro país de cara a construir ese modelo de desarrollo. Para el Colegio de Economistas, la propuesta tributaria es digerible y, en efecto, dice, busca terminar con los abusos y la corrupción de muchos que utilizan los regímenes fiscales para evadir el fisco. Algunos detalles que podrían preocupar a los locales y crispar a la inversión internacional y nacional. Se puede mejorar, afirma el Colegio de Economistas, en este amplio proceso de concertación con distintos sectores. Hola, ¿qué tal? Los incendios forestales están al rojo vivo en nuestro territorio, pero también en otras partes del mundo. Estos videos corresponden a Rusia y usted dirá, bueno, está muy lejos. Lo que pasa es que lo que sucede en Rusia repercute en Centroamérica, lo que sucede en Centroamérica repercute en China. Estamos en una casa común. Y entonces, si los bosques están quemando allá y los estamos quemando, tal como usted lo ve reflejado en esta imagen y que lo puede constatar justamente recorriendo nuestro territorio, que así estamos en llamas, entonces todo esto nos va a repercutir a todos, lastimosamente, perdiendo los recursos básicos para la vida. Meteorológicamente hablando, son sistemas de alta presión que están dominando todo el área centroamericana y estos sistemas pues atraen masas de aire cálido,
hacia nuestro territorio y por eso sentimos las temperaturas sofocantes. ¿Qué posibilidades de lluvia? Hay muchos productores que me están preguntando por ello. Bueno, hasta después de la segunda quincena de mayo esperaremos las lluvias. Para hoy, la única posibilidad está en la frontera de Honduras con El Salvador y Guatemala, donde podrían registrarse chubascos en horas de la tarde de este martes. El resto, con una condición seca, eso sí, los índices ultravioleta bien disparados y hay que tener mucha precaución con ello. Y las temperaturas todas por encima de los 35 grados Celsius, acercándose a los 40 en la costa norte y la parte sur de nuestro país. Mientras los oleajes, tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, totalmente estables y aptos para que puedan faenar las personas que tienen embarcaciones de medio y bajo calado. Tomen en cuenta ese pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, solo esto faltaba para el martes. Dirigido a los jefes y jefas departamentales y metropolitanos de la policía, los policías depurados están convocando a tomas de carretera el día de mañana martes 9 de mayo a partir de las 6 horas en los siguientes lugares. De manera simultánea, San Pedro Sula, salida altura del peaje, salida a Puerto Cortés. Comayagua, altura del Canal Seco. Lancho, a la altura de la Unión. Choluteca, atentos en el Puente de Hierro o Rotonda Guasaule. Estar con personal en apresto, con equipo antitrauma en apresto a partir de las 5 horas en los sectores antes descritos y no permitirles el cierre de los ejes carreteros en sus sectores de responsabilidad, agotando las instancias respectivas para su desalojo. Acusar de recibido, comisionado de policía Miguel Roberto Pérez Suazo. Miren, en estos 3 lugares la policía nos está diciendo que los depurados pudiesen tomar estas vías en San Pedro Sula, Comayagua, Olancho y Choluteca este martes.